Nuevamente estamos aquí en Sodoprela Podcast. Este es el podcast de la prevención. Gracias a todos ustedes que nos siguen por nuestras redes sociales y también siguiéndonos en YouTube en este podcast que vive para que ustedes cada día conozcan más de la prevención. Estamos aquí en un plato fuerte. Tenemos aquí crema y nata de la prevención en el país. Como dice Georgina, de que las Las momias, momias. vamos, ¿qué más, Georgina? La leyenda, las Las leyendas. Ese me leyendas, gusta más, ese me las gusta más, las leyendas. leyendas. Bueno, quiero que nos presentemos empezando con nuestra invitada especial. Oh, Todos son wow. especiales, pero ya nosotros no conocemos la mayoría. Lo arreglaste. Empezando por aquí, por Carolina. ¿Quién es Carolina? Bueno, primeramente muchas gracias por por la invitación. Un honor para mí estar aquí. Mi nombre es Carolina Beltré, soy profesional de recursos humanos, ya como con 15 años de experiencia. ¿Algo más que quieran saber de mí? Sí. Carolina va a estar con Dígame tu nosotros. WhatsApp. Sí. El Instagram. Ay, 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 el marido celoso se pone de nuevo. Ay, 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 ay. A ver, las damas, Georgina. Mucho gusto. Muy poco conocida yo del equipo Leyenda, como dice Sony, que le gusta decir. Georgina Espinal, prevencionista de riesgos laborales, de larga data. A ver, Yuri. Están humildes. Mira, bueno, ya como dicen, Yuri Durán, así como Georgina dice que me conocen mucho, pero la parte más importante es que hemos sido presidentes de Sodoprela 2 ocasiones, nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales desde hace ya más de 30 años, trabajamos en seguridad, salud, en ambiente, somos docentes y hacemos muchas cosas que de una forma u otra nos conectan con el tema de hoy que tiene que ver con la profesionalización de las personas que trabajan en la prevención y es algo muy interesante porque considero que es una forma de darle más respeto a la actividad que hacemos. Muy bien, gracias, Yuri. Sony. Bien, Sony ¿Quién no te Mercedes. conoce? Vamos a ver. No, diga. El no mellito. diga eso. El mellizo. Sony Mercedes, soy el actual presidente de la sociedad de Sodoprela. También compañeros de acá, de la primera promoción de profesionales de riesgos laborales, que fue la primera en INTEC de principio del 2003. Prevencionista, ingeniero electromecánico de profesión, pero prevencionista de vocación, con estudio en diferentes áreas de prevención y emergencia. Y feliz de poder compartir con este nivel de profesionales, con un tema que es para mí personalmente el tema número uno que debemos tratar, cómo profesionalizar nuestra Bueno, ya ustedes se me adelantaron, yo no lo había dicho, pero ya Yuri y Sony me dijeron cuál va a Ahí ser te nuestro matamos tema. el gallo a la No, funda. no, no, Sí. no, Pero tranquilo. se puede editar y Verdad. arrancar de No, nuevo. eso es lo No, bueno no, del no. podcast, que esto es relajado, esto es lo que salga, esto es para que todos disfrutemos y de verdad aprendamos, de verdad que sí. Nuestro tema de hoy, como nos mencionan, es la clasificación profesional de los prevencionistas en nuestro país. Un tema que vemos en todos los chats, en todos los grupos, que empieza una discusión que en ocasiones no sale nada productivo, pero desde aquí queremos discutir realmente qué necesita el país para profesionalizar más nuestra profesión de prevencionistas en riesgos laborales. Por eso tenemos especialistas y gente con bastante experiencia de diferentes áreas. Entonces, para iniciar, a ver, quisiera ver que Yuri me diga qué entiende que necesita el país para ayudar a que se organice la parte profesional de los prevencionistas. Mira, es una pregunta interesante porque justamente hace un par de días escribía de cosas que debíamos pedir si fuéramos a soplar un bizcocho para celebrar los 18 años del reglamento. Y una de ellas era el trato con respeto a la gente que trabaja en prevención. Pero ¿por qué uno habla de trato con respeto? Y yo que trabajo en la parte de ambiente, trabajo con temas de sostenibilidad, también trabajo en la parte de prevención, me doy cuenta del trato diferenciado que reciben los profesionales de cada una de esas áreas. Pero ¿por qué tiene que ver con cada una de esas áreas? Por el punto clave. Tú hablabas de profesionales, pero profesional es el que ha ido a una universidad y obtiene un título. ¿Qué pasa con muchos de los que hacemos prevención? Que no hemos terminado ni siquiera un título universitario. Y eso se ve en cada intervención que hacemos, en los chats, en la incapacidad para preparar un informe, en la dificultad para llevar temas a un nivel, nivel X, más alto. a un nivel más alto. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer la gente que trabajamos en prevención,
porque ya si ya decimos que hay muchos que no ni siquiera son profesionales, es preocuparse por la formación y a través de esa formación ganarse el respeto. Entonces, creo que es el primer punto. O sea, retomar las aulas para aquel que dejó una vez la universidad. O sea, hay gente que te dicen que estudiante del tercer trimestre de ingeniería industrial, pero hace 12 años que la dejó. Yo me Y- encontré uno hace 18. Exacto, y siguen poniendo que son estudiantes de universitario. Entonces, la primera cosa que tienen que hacer es que a donde usted lo dejó, retomarlo. Si es la carrera universitaria, terminarla. Si es una segunda carrera después de haber terminado las maestrías, hacer una maestría en alguna área. Y Que no si a tiene que ser nivel profesional. técnico, que se Exacto, que se profesionalice. profesionalice. En Entonces, nivel técnico. yo creo que esa es la primera cosa. Muy bien. Sony, ¿qué tenemos aquí en la propuesta que hizo la directiva pasada? Vimos que se clasificó el sector nuestro en diferentes renglones. ¿Cuáles son esas clasificaciones que se colocó en este caso? Bien, teníamos en la propuesta que tú te refieres, estamos hablando de una propuesta que se hizo en el 2018 en una directiva de la sociedad, donde se trabajó La de Nelson. el Nelson Decimos la de Nelson, Ajá, pero Nelson Hill. de todo un equipo, ¿no? Sí. Bien, claro. donde se clasificaba al profesional de acuerdo a dos niveles básicos. Uno era el nivel profesional y otro era el nivel de participación, que creaba un poco de confusión. Tenemos los practicantes, que eran el nivel que debería ser técnico, y tenemos el nivel profesional. Y cada uno de esos niveles tenían 3 subniveles, donde el nivel técnico hablaba de oficial de salud y seguridad ocupacional, tenemos el analista y el coordinador. Y en los niveles ya profesionales teníamos al técnico, al gerente y al director de SSO. Esa era la clasificación que teníamos. Cuando hablamos de SSO, Seguridad y Salud Ocupacional. Sí. En nuestro país, con la experiencia que tiene Recursos Humanos, ¿cuáles son los niveles que maneja Carolina en nuestro país en el llamado, para que hablemos un poquito claro, el llamado a cada una de esas, vamos a decir, especialistas, a cada uno de esos especialistas? Bueno, ¿Qué niveles? enfocándome Sí. a nivel del prevencionista. Sí, exacto. Bueno, iniciamos con el nivel, ya un nivel técnico, que viene siendo pues un técnico 1, está el nivel senior y ya de ahí pasa al nivel profesional, que ahí estamos llamando los que son los especialistas. Entonces, un especialista 1, 2 y senior. Vi la propuesta y aquí lo que puedo ver es que tiene el nivel técnico, luego en el profesional solamente me indica un nivel y luego el gerencial. Debería haber en el nivel profesional 3 niveles para que la persona pueda tener como un plan de carrera, Desarrollo. un desarrollo y luego el nivel gerencial. Entonces ahí ya en el nivel gerencial podemos ver un manager 1, un gerente 1, luego está puede ser un section manager y está el nivel senior. Ya un nivel de director se pueden ver ya en grandes corporaciones, dependiendo cuál es el alcance de la posición. Superintendente, director. Exacto, el superintendente es un nivel de un manager 1. ¿Ya? Depende de la empresa de manufactura, de servicio, cuál es el enfoque que tenga, pero las posiciones tienen más o menos el mismo nivel, lo que varía es el título. Muy bien. Súper interesante lo que nos menciona. Y Georgina, cuéntanos, ¿está relacionado las posiciones que manejamos en el país referente a cómo se clasifican las empresas? ¿Qué tipo de empresas vamos a tener aquí presentes o que tenemos aquí presentes y cómo clasifican a los profesionales de la seguridad y la salud en el país? Bueno, ahí hay una distorsión bastante fuerte, porque cuando un empresario que no sabe que tiene que gestionar los riesgos laborales en su empresa, le dicen que él tiene que tener un encargado de seguridad y salud, él busca al que esté ahí, que no se sabe qué es lo que hace ese muchacho ahí. Y dice, mira tú, que no sabemos lo que tú vas a hacer, ese tú eres. ¿Ve? Entonces también hay otra cosa, otro pecado original que nosotros tuvimos, y es generalmente cuando se va a iniciar una disciplina en un país, se comienza como por los niveles más bajos. Por ejemplo, a mi entender, nosotros tenemos el potencial de tener un bachiller en prevención de riesgo. Cuando, me excusa, en Puerto Ajá. Rico se estila eso. Tú puedes tener un bachillerato, así le llaman ellos, Ujú. en safety,
donde tú sales del bachillerato con un grado técnico en Exacto. seguridad y de ahí pasas a la universidad donde puedes desarrollar una licenciatura, especialidad, un grado que ser Exacto. ingeniero o puede ser tener un posgrado. Como los liceos tecnológicos que Exactamente. tenemos aquí en el país, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros el pecado original que tenemos es que nosotros comenzamos por atrás, comenzamos por los gerentes. ¿Ve? Pero disculpa, Ajá. pero sería bueno entonces que comentara la experiencia de que fue la primera maestría donde, porque Claro. todo comenzó en esa maestría y yo entiendo que la Exactamente. distorsión, porque es lo mismo que pasó en España, Sí. que en España Sí. se trae el tema de la prevención comenzando por la ingeniería y todo el mundo comenzó a hacer las especialidades donde los ingenieros técnicos de, vamos a decir, de mecánico, eléctrico, hacían una especialidad en una universidad, ya tenían 2 carreras, cuando no había una sustentación de grado técnico. Eso sería bueno Exactamente. también aprender Sí. de esa experiencia. Eso sucedió porque vino la maestría, el máster de fuera, vino de España y encontró quien lo hiciera. Fuimos 25 personas que tuvimos la experiencia de hacer el máster en el 2003, en ese momento. Y ahí las personas que estaban no eran personas inexpertas. Inexpertas éramos 2 o 3, pero después la mayoría ya tenía experiencia en seguridad. Ya ustedes me dan una idea. Vamos a empezar un podcast donde todo comenzó. Donde todo fue así mismo. Entonces ahí estaba Yuri Durán, estaban los mellizos, estaba una serie de gente que ya tenía mucha experiencia y que necesitaba formalizar esa Su conocimiento. capacitación. Organización, Exactamente, y tener su certificación. Y entonces ahí se transformó la profesión, ya subió Se el nivel, conformó se la conformó. profesión. Ok, Yo ya. pienso que hay un ¿Entiende? antes y un después de esa maestría. Totalmente. Yo conozco gente que me dice, señores, yo a ustedes los respeto porque donde no había nada, ustedes sembraron y Surgió. pusieron, o sea, implantaron una cosa. Aunque no estemos peleando, no estemos matando, no importa. Nosotros creamos una cosa. Yo contaba en el podcast anterior justamente que decíamos el día final de la maestría, nosotros nos juntamos con una tristeza de que, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? A beber cerveza como Yuri. Oye, A Yuri. probar cerveza. Con respeto, Yuri Sí. es catador de cerveza, tiene conocimiento. Lo pueden invitar, no bebedor señores. por beber. Lo pueden es invitar de catador cerveza nueva, ¿verdad? Bueno, yo no soy catadora de cerveza, a mí me gustan, a mí me invitan. También, Ah, también. claro. Yuri, Entonces, en el campo, Ujú. tú que estás en el día a día en el campo, ¿qué niveles de profesionalismo tenemos realmente en nuestro país? ¿Qué ves? Mira, hay un detalle con respecto al tema de la profesionalización. Y me gustó mucho lo que hablaba Carolina en términos de las estructuras. En mi caso, tengo una empresa y contrato gente y hablamos de las bandas. ¿Qué sucede para los niveles y las bandas? En República Dominicana, la gente aprendió seguridad en el campo, adquirió valor como técnico, especialista o como lo que tú quieras, y luego entonces se posicionó. El nivel de ingresos que tiene una persona que no ha terminado universidad, por la experiencia que tiene trabajando en seguridad en obra, hace que una empresa no lo pueda contratar. Pero ¿qué sucede? La empresa contrata a un muchacho recién salido de la universidad con habilidades blandas, como se llama. ¿Qué termina pasando después de un tiempo con ese profesional que se ha formado ahí? Que es el que se habilita para ser gerente. Mientras el que tú no lo puedes contratar porque por la experiencia que tiene en seguridad en obra se te hace inaccesible para los rangos que tiene la empresa, se queda por siempre trabajando en seguridad en obra. ¿Y quién termina siendo el que ocupa las posiciones gerenciales y de nivel en las empresas? Personas que salieron de la universidad, se fueron desarrollando en la empresa y adquieren el conocimiento dentro de la misma empresa, financiado por ella. Entonces, tú ves que existe como una especie de pugna entre la persona que tiene muchísimo conocimiento de toda la norma de OCHA, de todas las certificaciones de permiso para trabajar en altura, para trabajar en grúa, para todas las cosas. Pero que si es para gestionar un programa, no puede. ¿Por qué no puede?
porque tiene otras, las habilidades administrativas, las habilidades que tienen que ver con análisis, con desarrollar indicadores, no la tienen. La musiquita está buena. ¿Sí? Entonces, ahí creo yo que es que viene la gran distorsión. ¿Por qué? Porque hay un grupo que sigue resistiendo a la necesidad de desarrollar habilidades gerenciales porque se siente bien con lo que le pagan trabajando en una cantidad, en proyectos que duran 8, 10, 12 meses, 2 años, y después a esperar que venga el próximo proyecto. Y mientras a las empresas siguen buscando esos muchachos que desarrollan y que después son los que terminan ocupando las posiciones gerenciales. Muy bien, para todos. ¿Gana lo mismo el que trabaja en seguridad en la construcción que el sector industrial? No, No. no. Normalmente el del sector de la construcción tiene mejor salario, mejores prestaciones, porque el contrato de trabajo es definido, está amarrado a una obra. Entonces buscan tener un mayor nivel salarial porque las condiciones también son un poco más Pero hostiles. además, Sonia, hay un punto que es clave. La experiencia es instantánea. O sea, si un proyecto comienza hoy, los riesgos comienzan a verse desde hoy y las condiciones extremas se dan día a día. Por eso necesitan una persona que venga sabiendo. Con experiencia. Con experiencia. Mientras una empresa se puede dar el lujo de decirte, mira, yo te voy a desarrollar a ti y te puedo contratar por la mitad. Ya, pero un caso que vemos mucho en las discusiones sobre este tema es que termina la obra, el técnico sale con 4 o 6 meses de experiencia, va a aplicar al sector industrial y no lo contratan. O piensa que por la experiencia que tuvo en la construcción ya puede trabajar en el sector industrial. Quizá Carolina que ¿Qué pasa con esto, Carolina? Mira, te voy a hablar desde el punto de vista, porque yo trabajo tanto lo que es la parte de compensación, pero también desde el punto de vista de reclutamiento, que es la cara de la empresa y es el primero que recibe esos perfiles. Lo primero es cuando la empresa tiene definido cuál es su estructura, estoy hablando ya de una empresa organizada que sabe lo que quiere, ¿verdad? Cuál es el profesional que quiere contratar. Hay una serie de requisitos mínimos que incluye la posición. Entonces, en esos requisitos se mantiene lo que es cuál es el nivel de conocimiento que debe tener, si necesita alguna especialidad, el tiempo de experiencia. Ahorita, antes yo mencionaba cuáles eran los niveles. Para pasar de cada nivel tiene establecido los años de experiencia que debe tener ese profesional. Entonces, en ese caso, una Y las persona, competencias. sobre todo también las competencias, muy importante. Entonces, en ese caso, una persona que viene de obra, que tal vez tuvo 6 meses en una construcción, está adquiriendo una experiencia que tal vez puede ser mínima para el nivel más bajo de la empresa, que tal vez pide de 0 a 1 año o 0 a 2 años. No llega lo suficiente. Entonces, en el caso de una persona que viene de la universidad, hace una pasantía, esa pasantía generalmente dura 1 año, entonces tú equilibras cuál de los dos pudiera ser más desarrollable. Le pasa una cosa, Carolina, es que la construcción ha pasado por 80 construcciones y ha estado en todos los proyectos importantes de la República Dominicana. O sea que tiene una experiencia acumulada. Acumulada Ya eso de es otra muchos años. cosa. Pero permítame, lo que pasa también que la experiencia necesariamente no es transferible, porque la realidad de una construcción es completamente la realidad de una industria. Y voy a hacer un Totalmente. ejemplo del Totalmente. área Ese, ambiental. Ahí que está el detalle. El de construcción es como el que hace los ICA, los informes El de cumplimiento construcción ambiental. no va y te evalúa una máquina, una guarda. No, y ahí viene el tema. Es como los departamentos de gestión ambiental y de inicio del proyecto ambiental, para dar Un un ejemplo. paralelismo. El de construcción tiene que analizar riesgos que cambian, como dijo bien el señor Yuri, todos los días. Y son riesgos que se presentan en un nivel alto, pero de condiciones que son transitorias. El de industria general normalmente tiene que analizar otro tipo de riesgos de condiciones que son permanentes, pero que se van presentando de una manera más sutil. Entonces, muchas veces la experiencia que gana el de construcción no es transferible a la industria general. Él tendrá mucha experiencia de identificar una excavación, movimiento de tierra, de manipulación de herramientas en condiciones de construcción. Y si ustedes verifican, en muchos países se manejan por separado la industria general y la industria de construcción. Pero déjame hacer una puntualización, Sony. Te digo que le pasa con eso. Es que la gente te aprende a evaluar riesgos para llenar un ATS. Pero si es para evaluar los riesgos de una industria completa, no te lo pueden hacer. Porque no tienen ni siquiera una metodología. Exacto, no saben metodología. No tienen metodología. Entonces, volvemos al tema de la formación. Entonces, si tú no te formas en metodología de evaluación de riesgo, tú no vas a poder evaluar el riesgo en ningún sitio.
Pero usted lo dijo del comienzo. Nuestra área es eminentemente técnica. Claro. ¿Cómo podemos definir profesionales en nuestro sector si no está sustentado sobre una base técnica, donde las competencias profesionales deben ser calificadas? Y eso es un tema que tenemos que abrir en el debate. En Estados Unidos, yo puedo, y doy el ejemplo de Estados Unidos porque está cerca de nosotros, usted puede tener una titulación, venir de una universidad, y para ejercer necesariamente, normalmente le hacen pruebas para verificar si ese conocimiento que es legal es compatible con la necesidad de la empresa. Y por eso, en Estados Unidos, refiriéndome a OSHA, cuando se habla de personal competente, calificado el que tiene un título, el que demuestra que puede resolver el problema. Pero la persona competente es definido por el empleador, porque cada empresa tiene necesidades diferentes, aunque hay parámetros comunes dentro de una realidad de un sector específico. Entonces, cuando una persona, para mí, y eso es algo muy personal, porque yo entiendo que la parte de la seguridad, como en nuestro país, la seguridad no es reconocida profesionalmente, porque tenemos muchas personas trabajando en prevención de riesgos laborales, pero en nuestro país no existe la carrera de prevención de riesgos laborales. No. Tenemos maestrías, Diplomados, sí, pero Diplomados, no hay, sí, no pero hay no hay. como sector, no estamos colegiados, no estamos reconocidos y el nivel técnico no existe. Muy bien, vamos a pasar a ese punto ahora. Recuerden que seguimos aquí en Sodoprela Podcast, la voz de la prevención. Nuestro podcast patrocinado por GIN Consulting Group, seguridad, salud, ambiente y creatividad. Venimos en breve. Y volvemos aquí en Sodoprela Podcast, súper interesante nuestro tema. Entonces, Sony decía que tenemos como ejemplo de Estados Unidos los niveles profesionales. ¿Cómo está aquí, Georgina, esa parte de cómo lo clasificamos? Bueno, realmente eso no está clasificado profesionalmente. La prevención de riesgos, aunque tenemos un grupo de profesionales, la mayoría es justamente porque tiene la maestría o tiene algún diplomado o ejerce dentro de una empresa, como decía Yuri, una persona que naturalmente la empresa la formó y entonces se desarrolló y se fueron haciendo como esos niveles, pero son unos niveles que no son reales. Como explicó Carolina ahorita, esos niveles que Carolina explicó no existen en nuestro país. Recientemente hubo una consultoría, el Ministerio de Educación de nuestro país pagó una consultoría justamente para evaluar los niveles técnicos que el país necesitaba. Y uno de esos niveles fue el técnico de prevención y también el técnico de medio ambiente. Entonces, en ese momento, los consultores sugirieron que a nivel técnico profesional en esos community college que han surgido, había la necesidad de crear esas profesiones. Que aquí serían los institutos. Exactamente, los institutos superiores. Entonces, esos institutos debían crear esos programas y no se han hecho. Bueno, y que aquí también se confunde un nivel profesional con una carrera. Aquí las personas creen que ingeniería es una carrera, ingeniería es un nivel académico. Y eso es el punto que deberíamos trabajarlo. Pero mira, ustedes han planteado unos temas bastante interesantes y de verdad que se ha hablado mucho aquí de cerveza. Sería una gran ocasión debatir esto de... En la invitación que tiene próximamente. ¿Sí? No, eso no es un sitio propicio. No es el escenario. Ese no es el escenario. En otro ambiente, para hablar más del contexto que se da alrededor del tema de la formación de profesionales. Primero vamos a hacer un paralelismo, como decía Sony, con la parte ambiental y la ausencia en la República Dominicana de especialidad. Vamos a poner el caso de medio ambiente. Medio ambiente tiene una lista de profesionales por tipo. Ahí están los biólogos, el de flora, el de fauna, de geología, de evaluación. Para cada especialidad hay una persona. Pero para usted llegar a aparecer en esa lista como especialista en ese tema, es que yo vaya y diga que yo soy fulano. No. Tiene que presentar evidencia. Presentar evidencia de su competencia y su experiencia y luego ir a un proceso de evaluación. Sí. El Ministerio de Trabajo inició muy bien certificando profesionales, pero después se dio a la presión de que solamente había un grupito
Así mismo dicen el Entonces, grupito. exacto. Entonces, democratizó el listado y entonces en el listado aparecen personas con las competencias suficientes Y y otros que no. personas que no la tienen. Entonces, ¿dónde viene el problema? El problema viene cuando unos que no tienen la competencia suficiente quieren desafiar a los que tienen una posición de status quo, de reconocimiento en el tema, y creen que la forma de rebatir esa posición es denostando el trabajo que hacen En los otros los niveles, otros claro, claro, niveles. claro. Entonces, eso no ayuda al desarrollo y incluso habla mucho de la falta de profesionalidad. Y eso lo podemos ver en los chats, Ujú. que por eso Claro. yo no participo en chats Ya. regularmente de Tú ningún no lees tipo. los chismes, Pero y las No, necesario. yo cosas. lo leo, yo lo leo, Y lo pero no, goza, pero no y lo participo, goza. pero no participo. Eh. Justamente por eso, ¿por qué? Porque se dan conversaciones que hablan muy poco de la profesionalidad de la Frustra Se persona. dan mucho, sí. debates que no tienen el nivel y terminan siendo discusiones. Ya, así es. Sí, eso Muy es bien. así. Carolina, vemos aquí en la pantalla un estudio que hicimos nosotros basado en la información que nos dieron nuestros asociados de Sodoprela, donde este estudio nos arrojó cuál es el rango salarial por tipo. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Bueno, Robert, lo que puedo ver en este gráfico es que primero está dividido por niveles de conocimiento Ajá. y no por nivel de Posiciones. de ¿verdad? posición, Posiciones. que ahí pudiera darnos más luz con respecto a cómo están valorados en el mercado. Y te digo esto porque si nos vamos a nivel técnico, ¿verdad? Que es el verde claro, tú ves que está ahí. ¿Se ve o lo estoy tapando con mi cabeza No, tan no, yo lo grande? veo bien, yo lo veo bien. Se ve ¿Ustedes están bien. Ok. Entonces vemos que ahí inicia con 30,000. Luego hay otro grupo que está en el rango de 40 y así sucesivamente. Entonces, me gustaría verlo por posición, porque, tal como explicaba anteriormente, mi mayor experiencia es en empresas multinacionales. Y como mencionaba, pues hay diferentes niveles. Yo diría que el que está el primero en 30,000 es un nivel técnico 1. Y así sucesivamente, un técnico 2 está en el rango de 40,000 y así. En el caso del nivel de maestría, que veo que, por ejemplo, hay un grupo que está en 60,000, 4. Y aquí uno dice, bueno, maestría es el verde oscuro, 2 en 60. Entonces, ahí, ¿qué te digo? El nivel profesional, el nivel de preparación, no necesariamente debería, pero no necesariamente está atado a la posición. Porque a veces tú contratas un profesional ya recién graduado, se ha ido desarrollando en la empresa y pudiera llegar a un nivel gerencial con solo su título universitario, digamos, un ingeniero industrial, sin tener la maestría. Y ahí hay un caso. Por ejemplo, ese Sí. que está en 200,000, en el nivel universitario, el que está en 200,000 hay uno que solamente tiene el grado universitario. Posiblemente por el tiempo que tiene trabajando. El tiempo que tiene Exacto. trabajando se ha ido desarrollando, se ha dado en la empresa las oportunidades. Entonces, ¿cuál es el punto? Claro, hay que seguirse preparando. Obviamente la maestría es parte de, incluso para cada una de las posiciones, si hay un perfil de puesto que es la base para valorar las posiciones. Y después de la valoración de esas posiciones es que se generan las escalas salariales. Entonces, en este punto, ya pues empresas que tienen una estructura definida, pues se pueden ver, aquí en este punto se ve que el estudio ha sido con diferentes empresas, por tanto varía mucho, pero en una empresa con estructuras definidas, escalas específicas, pues la equidad interna es fácil pues verla por niveles. Entonces ahí sí podemos definir. En este caso, bueno, perdimos ahí la imagen. Ujú. Es interesante, sí, ahí podemos ver, hay diferentes empresas, son todas locales, ¿me puedes dar Todas un poco locales. Este estudio lo hicimos con la información que nos dieron nuestros asociados de Sodoprela. Ok. Sacamos la data y lo clasificamos aquí en esta. Pero sí podemos sacarlo por el nivel de, como mencionas, de la posición. Muy La bien. posición. Y como te decía, cada nivel pues tiene un valor, se le asigna una escala y para cada nivel pues se asigna cuáles son esos requisitos específicos, cuáles son esas competencias que debe tener y cuáles son las competencias que debe desarrollar para pasar al siguiente nivel, atado también al nivel de experiencia. Si la persona pues se sigue preparando,
si tiene pues certificaciones, maestría, pues eso le da la apertura para seguir pasando al siguiente nivel. Pero- ¿Por dónde anda la banda salarial de un técnico, vamos a decir, que entra al sector industrial, Iniciando, está sin ser graduado, sin ser graduado? 40,000 pesos, dependiendo de la empresa. Y en el Vuelvo sector y de la digo, construcción, Sony, vuelvo y tú que digo. contratas, No, el Ministerio de Trabajo tiene ya establecidos los valores que deben ganar los técnicos. Tiene que tener en cuenta que los técnicos trabajan por ajuste. Hay un tarifario de ajuste donde tú puedes ganar desde 150 pesos la hora hasta 700 pesos la hora. Ahora mismo me viene a la mente al operador de grúa que maneja alrededor de 600 la hora, 600 pesos la hora. ese es más profesional. Sí, pero es un operador de grúa certificado. Pero referente a nuestra área. Pero lo que pasa es que, Sonic, está hablando de personas técnicos. No, yo supongo que Robert está preguntando es en En la parte de prevención. construcción, en la prevención. Sí. En la Pero prevención. ahí viene un tema, que es un tema muy delicado y genera mucho debate. Por En- eso lo toco. Ah, Porque claro. siempre están todos Claro. los chats. Porque- Y los seguidores quieren escuchar que hablemos Mira, del tema. Mira, si yo voy a expresarlo, un técnico de construcción, nosotros clasificamos los técnicos en niveles, nivel 3, 2, 1, donde el nivel 3 es el nivel más bajo, el nivel 1 el más alto. El nivel 3, para nosotros, que tendría una experiencia de por lo menos un año de experiencia, con al menos 100 horas de formación, entre todos los cursos que ya ha tomado, nosotros lo tenemos alrededor de 30 a 35 mil pesos. El nivel 3. Pero con la formación que sea verificable. Si no, nos manejamos entre 25 a 30 mil pesos. Eso es algo que yo he visto en algunas empresas con los niveles inferiores. Y normalmente los otros niveles que son técnicos se van moviendo de 35 mil a 45 mil y ya un coordinador de obra anda por los 50 mil pesos. Pero es que depende del criterio de la empresa contratante. Eso es así, eso es así. Exactamente. Sony, hay un tema y hay que también comprender un detalle. Quien anda contratando no está diciendo que yo pago 20, ni 50, ni 100, porque eso crea un problema. Sí, Exactamente. Ahora, Claro. ¿cuál es la realidad? Y en el caso nuestro, cuando hacemos outsourcing, siempre decimos, cliente define la calidad de quien contrata. Tú quieres uno bueno, paga lo que vale. paga. Exacto. Tú no tienes con qué pagar, atente a lo que tú vas a tener. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay proyectos que son financiados con Fondos fondos internacionales claro. que ya vienen con unos requisitos de qué nivel tiene que tener esa persona. Entonces, eso regularmente ponen mucho dinero y consiguen personas más competentes, porque también la demanda de los reportes van a ser altas. Y Yuri también menciona las condiciones que debe tener el técnico a nivel de condiciones laborales, no solo el salario, en las construcciones. Y le- Fuera de Santo Domingo ya tú tienes que hablar No, de dieta, hospedaje, Y también está el movilización. tema de movilización. Hay muchas Claro. condiciones que vienen, que acompañan. Entonces, eso hace que, por ejemplo, hay personas que tú tienes trabajando en construcción y lo llevas a la oficina, te dicen, mándame para el proyecto. ¿Por qué? Porque Esto no deja. tiene, o sea, en el Exacto. proyecto tiene mayor exposición, no, mayor acceso a Ya. ingresos. A Pero ingresos. ¿qué sucede? Que cuando está en el proyecto, muestra la deficiencia que tiene en gestión administrativa. Por ejemplo, y ustedes presentaban ahí un gráfico. Nuestra amiga Georgina, que es casi doctora, te dice, pero si tú haces un estudio, haces encuesta, te dice cuáles son todos los elementos que tienen que acompañar una encuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que, vuelvo, insisto, en el tema de profesionalización de la fuente de la información. Exacto. ¿Cuánta gente está participando en la encuesta? ¿De qué tipo de empresa vienen? ¿Cuál es su nivel escolar? Y para entonces tú correlacionar cuál es el ingreso versus la experiencia versus el sector en que se desenvuelve la gente con su educación y todos esos factores. Entonces ahí tú puedes hablar de esas condiciones. Entonces, volviendo al tema del salario, para nosotros es un problema porque a veces tú ofreces a proyectos y la gente quiere que pagar menos. Entonces yo decido con mi gente de administración,
No, no va a bajar de ahí. ¿Por qué? Porque si le buscamos una gente por ese precio, después vamos a tener clientes quejándose de la calidad de su trabajo. Ujú. Entonces, ¿No? Y la además el nombre de solución, uno es usted el paga, usted cliente, pague por el nivel que usted desea y no va a tener problema. Muy bien, 2 minutos para que terminemos nuestro podcast. Así es que quisiera que cada uno de ustedes me diga una recomendación a nuestros prevencionistas que deben hacer para mejorar su estatus técnico, profesional, salarial en el mercado. Georgina. Número 1, fórmense. Ya. Fórmense. Esa es la clave. Educación. Esa es la clave. Educación más que formación. ¿Sony? Yo diría educación que sea traceable, porque en nuestro país se caracteriza ahora porque cualquiera da un curso. Si va a invertir en su educación, por favor, invierte en instituciones que puedan certificarlo, que puedan acreditar esa certificación. No todas las formaciones no son iguales. Carolina. Y agregando a lo que dicen mis compañeros, algo que yo siempre recomiendo a los más jóvenes, aparte de tú, pues formarte, de educarte, de obtener un título, ten el tiempo de hacer el paso a paso y verte Excelente. desarrollando de lo que Wow. sabes. No Excelente. quieras saltar desde uno hasta... Claro, Muy queremos bien. saltar que porque tengo un Exacto. título, ya quiero ya que me den una gerencia, quiero ser senior. No, Eso, wow. Quema de las todo- etapas. Quema hay las que etapas. quemar las Sí. etapas, señores, porque Crece poco a poco. la experiencia, cuando uno está en el campo de la profesión Gran que aporte, sea, Carolina. Sí. es lo que te ayuda a enfrentar la situación y tú poder tomar decisiones y poder, ¿verdad?, aportar a la empresa en la que estás. Entonces, eso es lo importante. Señores, el Muy tiempo bien. creo que nos quedó corto para este tema. Yo creo que Sí. tenemos que repetirlo y volver a desarrollarlo Seguir con avanzando. otros puntos. Nos comprometemos a traer los otros datos, Yuri, como mencionaba, y que nuestros compañeros de Sodoprela nos ayuden a llenar toda esa información para que podamos tener una data más actualizada cada día. Así es que, de verdad, muchas gracias a ustedes, cada Gracias uno a por ustedes su por la tiempo. invitación. Y Excelente. recuerden que esto es Sodoprela Podcast, tu voz de la prevención. Capítulo 4, síganos en YouTube, denle la campanita que ven aquí abajo y síganos todos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tema.